Buenos días, nosotros hoy les estaremos hablando sobre lo que es la oración según la actitud del hablante y las funciones del lenguaje. Primero que todo me gustaría empezar hablando sobre lo que es la actitud del hablante. Imaginémonos entonces cualquier cosa que pueda decirle a otra persona. Recordemos algo que le hayamos dicho hoy a alguien. Pensemos en ese mensaje que le estamos transmitiendo a quien nos oye. Démonos cuenta entonces de que no solo estamos haciendo llegar una información determinada, sino que al hablar estamos manifestando una posición ante lo que decimos. Estamos dando esa información de un modo concreto. Añadiendo cosas a ese mensaje, le da una forma y hace que el oyente lo interprete de un modo u otro. Cuando hablamos, tomamos una actitud ante lo que decimos, las cuales pueden integrar una clasificación de los tipos de oraciones que solemos utilizar. Estas se clasifican en las siguientes 6: enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas, dubitativas. Veamos entonces las características de cada una. La actitud enunciativa es cuando el hablante expresa un hecho o una idea, dando a entender que su mensaje es una realidad objetiva. A su vez, las enunciativas pueden ser afirmativas, las cuales afirman un hecho o una idea y no necesitan incluir ninguna palabra específica que las identifique, como afirmativas, pero pueden contener algún adverbio de afirmación. Por ejemplo, está la oración que dice: tienes el pelo ardiendo. O de otra forma se podría decir: sí, tienes el pelo ardiendo. Tenemos también las negativas, que niegan un hecho o una idea y lo hacen por medio de algún adverbio de negación, por ejemplo, no, nunca o jamás, o por medio de los pronombres nadie, ninguno y nada. Por ejemplo, tenemos la oración que dice: no tienes el pelo ardiendo, o nadie tiene el pelo ardiendo. La segunda actitud es la interrogativa, que surge cuando el hablante expresa una pregunta. Esto lo puede hacer de manera directa o manera indirecta. Por otro lado, puede preguntar por todo aquello que dice el enunciado o solo por una parte. Por ejemplo, ¿tienes el pelo ardiendo? ¿Por qué tienes el pelo ardiendo? Me pregunto si tienes el pelo ardiendo. La otra actitud es la actitud exclamativa, en la cual el hablante expresa sus emociones y sentimientos en su mensaje, lo que sigue a darle énfasis. El primer elemento gráfico que distingue estas oraciones es el uso de signos exclamativos. En cuanto a su pronunciación, la entonación del hablante nos indica si su actitud es exclamativa. Por ejemplo, tienes el pelo ardiendo. En la siguiente actitud tenemos la imperativa, en la cual el hablante transmite un orden o un ruego, por eso el verbo suele aparecer en modo imperativo. Por ejemplo, quémate el pelo. La actitud desiderativa es cuando el hablante manifiesta su deseo por medio de varias fórmulas. Ojalá más subjuntivo, ojalá tenga el pelo ardiendo. Verbo deseo en condicional, me gustaría que tuvieras el pelo ardiendo. Querer más infinitivo, quiero quemar tu pelo. La última actitud es la dubitativa, donde el hablante expresa una duda sobre lo que dice. Para ello dispone de varias fórmulas. Deber de más infinitivo, debes de tener el pelo ardiendo. Puede que más subjuntivo, puede que tengas el pelo ardiendo. Algunos adverbios y locuciones adverbiales más subjuntivos. Quizás tenga el pelo ardiendo, tal vez tenga el pelo ardiendo. Ahora vamos a hablar las funciones del lenguaje. Por lo tanto, tenemos 6 funciones. La primera se llama función emotiva, función apelativa, referencial, metalingüística, fáctica y poética. La función emotiva es aquella forma en que el emisor hace referencia a lo que siente, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación, mediante el uso de oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué gusto de verte! ¡Qué rico ese postre! Función conativa o apelativa es aquella donde el receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación. La forma lingüística en la que se realiza preferentemente la función conativa corresponde al vocativo y a las oraciones imperativas e interrogativas. Ejemplo, Pedro, haga el favor de traer más café. Función referencial es el acto de comunicación centrado en el contexto, o sea, en el tema del asunto del que se está haciendo referencia.
Se utiliza oraciones declarativa o enunciativa, pudiendo ser afirmativa o negativa. Ejemplo, el hombre es animal racional. También tenemos lo que es la función metalingüística, que se centra en el código mismo de la lengua, es el código factor predominante. Como ejemplo tenemos, Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? También tenemos lo que es la función fática, que consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este fin existen fórmulas de saludo como buenos días, hola, ¿cómo estás? Fórmulas de despedida, adiós, hasta luego, nos vemos y que la pases bien. O fórmulas que se utilizan para interrumpir una conversación y luego continuarla. Por ejemplo, perdón, espere un momento, como le decía, o hablamos de. También tenemos por último lo que es la función poética, que se utiliza predominantemente en la literatura y es el acto de comunicación que está centrado en el mensaje mismo, en su exposición y en la forma de cómo este se transmite. Como ejemplo tenemos bien vestido, bien recibido. Como podemos ver en el tema expuesto, todos estos enunciados que hoy se han mencionado son usados día a día y tienden a interferir en lo que es la actitud cuando estamos frente a otras personas. Muchas gracias.